de Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 18. Y del capítulo 18 vamos a leer desde el verso 10. Y dice así la palabra de Dios. San Juan, capítulo 18, verso 10. Entonces Simón, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron. Hasta ahí. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Rogamos, Señor, que tú nos guíes, nos ilumines, nos enseñes en todo y nos dirijas. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, anima nuestro corazón, danos fuerzas nuevas. Reciba fuerzas nuevas, Señor, el que no tiene ninguna, y en todas las cosas sean fortalecidos los que aman tu nombre. Mi amado Señor, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesucristo. Y gracia abundante nos sea dada en este día. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos hablando de algo muy importante que es de la comunión con el Señor. Hemos estado viendo la necesidad, como es que el corazón de David, que era un corazón conforme al corazón del Señor, él decía que de madrugada buscaré tu rostro, es decir, habla de una íntima comunión con el Señor, porque cuando se tiene comunión con Dios, entonces la persona tiene otros pensamientos. No es el mismo pensamiento el que no tiene comunión con Dios, no ora, no tiene a Dios en sus noticias, que aquel que tiene comunión con Dios, que ora y que tiene a Dios en sus noticias. Son diferentes los pensamientos, porque uno tiene un pensamiento y una idea humana, sin embargo el otro va llevando en un pensamiento y en una idea espiritual. Entonces tienen dos pensamientos, y como tienen dos pensamientos son dos caminos diferentes. Entonces nosotros hemos estado viendo a David, el corazón de David, como él decía: de mañana te buscaré, después vimos de madrugada te buscaré, antes del alba te buscaré. Y hay un pasaje donde habla del Señor, que el Señor se pasó toda la noche orando. Ya fue más allá todavía, se pasó toda la noche orando, y a la mañana escogió a los 12 para que estén con él. Nosotros hemos leído este pasaje donde dice la Biblia que los soldados enviado por el sumo sacerdote con el traidor, en este caso Judas, que con un beso entregó al Hijo del Hombre, la Biblia dice que ellos vinieron para prender al Señor.
Cuando preguntaron por el Señor, Él dijo, yo soy, cayeron por tierra, volvieron a preguntar, yo soy, y la Biblia dice que, bueno, inmediatamente fueron a prenderlo, y lo que nosotros hemos leído de este verso 10 es justamente la reacción de Pedro al ver esa actitud que iban a prender al maestro, es decir, una actitud de defensa. Entonces, como que Pedro salió a la defensa del Señor, a la defensa que no se lo lleven, a la defensa que no lo toquen, a la defensa. Salió Pedro a la defensa y la Biblia dice que le cortó la oreja, lo lastimó, le cortó la oreja a Pedro y Jesús lo miró y le dijo, mete tu espada en la vaina, mete tu espada en la vaina, porque la espada significa de fuerza, de tratar de detener algo que no ocurra, porque uno no quisiera que ocurran ciertas cosas que deben de ocurrir. Y sin darse cuenta, la persona comienza a oponerse a los designios de Dios y ahí es donde viene el problema. Y esta no es la primera vez que Pedro, en su actitud impulsiva, quiere ir en contra de lo determinado por Dios, porque ya en otra oportunidad, cuando Jesús hablaba de la necesidad de ir a Jerusalén y que el Hijo del Hombre sea entregado, Pedro dijo, nunca tal cosa te pase, no, que no sea así. Parecería ser como que era algo bueno, pero sin darse cuenta, Pedro en ambos casos, allá y acá, se estaba oponiendo a los designios de Dios. Oponerse a lo que Dios quiere hacer, oponerse a la obra que Dios está actuando u obrando en alguien, oponerse. Por eso cuando vio que iban a venir a prender al maestro, iban a venir a prender a Jesús, inmediatamente sacó la espada y dijo, nadie toca a mi maestro. Y se quiso enfrentar con los soldados que estaba ahí y echó mano a la espada, le cortó la oreja a Malco, le cortó la oreja y Jesús lo tuvo que reprender, como en aquella oportunidad. Apártate de mí, Satanás. Hubiera dicho, pero ¿qué me estás diciendo? Si te estoy defendiendo, estoy diciendo que no te pase eso. Y me dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, porque el Señor miraba más allá, los designios, lo que Dios quería hacer, que el cuidado de los hombres. Entonces, según Pedro, él estaba cuidando al maestro. Y según Jesús, miraba que se estaba oponiendo a los designios del Señor. Por eso le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí, me eres tropiezo. Porque no pone las miras en las cosas que son de Dios, en las cosas de arriba, sino que pone la mira en las cosas terrenales, en las cosas humanas. Y por defender lo humano, por defender lo terrenal, por la defensa de lo humano, entonces te estás oponiendo a los designios de Dios y estás haciendo la misma operación que Satanás hace en contra del reino de Dios. La misma operación. Satanás, apártate de mí. ¿No ves la obra que estás haciendo? La obra de un Satanás, la obra de un diablo. ¿Cómo te vas a oponer a los designios de Dios, a lo que Dios quiere hacer? Va a resistir a los designios del Señor. Por eso es que le dijo Jesús a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Qué haces sacando la espada? Guarda esa espada. No hace falta que me quieras defender. Guarda esa espada. Y luego dice, la copa que el Padre me ha dado que beba. ¿Cómo? ¿No la voy a beber? No voy a tomar el designio de Dios, lo que Dios quiere que pase conmigo y en la dirección que me va llevando. Yo no voy a aceptar los designios de Dios y Pedro, me vas a querer defender y sin darte cuenta te estás poniendo del lado otra vez, del lado del maligno. ¿Qué tengo que decirte otra vez? Apártate de mí, Satanás. Mete la espada en tu vaina, mete la copa que el Padre me ha dado que beba. ¿No la he de beber? Esto es lo que el Padre preparó. Por eso hay una batalla que no se hace con la fuerza.
Hay una batalla que no se hace con la espada de la lengua y no vamos a espadear. Entonces quieren espadear y yo le voy a decir una cosa y me va a decir otra y yo le voy a contradecir y yo le voy a decir otra y ahí vamos a estar espadeando. No, no, no. Hay una lucha que no se hace con espada. Hay una lucha que no se hace con fuerza, que es lo que le fue dicho justamente a Zorobabel. Nosotros hemos estado viendo cuando Dios despertó el espíritu del pueblo en aquella oportunidad que estaban todos dormidos, cada uno se estaba ocupando de su propia casa, se olvidaron de Dios, entonces ellos decían, no es venido el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces tenían un poco de temor y cuando vino el profeta, ellos comenzaron a decir, bueno, vamos a empezar a edificar, Dios ha puesto en nuestro corazón, Dios está con nosotros, así que bueno, si viene el enemigo, vamos a agarrar la espada y vamos a pelear y vamos a hacerlo pedazos y vamos. Entonces Dios tuvo que mandar al profeta al profeta Zacarías y mostrarle una visión y le dijo el ángel, ¿qué ves? Y él dijo, y yo veo una lámpara de un candelabro de oro. Y no solo eso, veo que ese candelabro tiene un recipiente para recibir el aceite. Y veo que tiene 7 lámparas. ¿Y qué más ve? Y veo 2 olivos y veo caños que vienen del olivo justamente para esos recipientes que a su vez alimentan las lámparas. Y dijo el ángel, bueno, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que era uno de los que edificaba. Y dijo el Señor, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, con mi espíritu. Quiere decir que hay una batalla que no se hace con la fuerza, no se hace con los puños, le voy a romper los dientes, no se hace con los puños. Hay una batalla que es una batalla espiritual que se hace con las rodillas, se hace con la presencia de Dios, se hace con la dirección de Dios. Porque si nosotros por nuestra propia fuerza queremos detener los designios de Dios, nos vamos a encontrar que estamos chocando en contra de la voluntad de Dios, como hizo Pedro. Nunca tal cosa te aconteja, Señor, apártate de mí, Satanás. La primera exhortación. Y en este caso sacó la espada, voy a defender al Señor. Y Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, que yo la tome, ¿no la he de beber? Entonces hay luchas que no se hacen con fuerza. Hay batallas que son batallas espirituales. Por eso nosotros necesitamos la comunión con el Señor, necesitamos orar, necesitamos consagrar nuestra vida, necesitamos entrar en la presencia del Señor, buscarlo de mañana, buscarlo en la madrugada, buscarlo antes del alba, si es necesario pasar la noche orando, es decir, porque hay batallas que solamente se pueden pelear espiritualmente. Por eso le dijo a Zorobabel, no es con espada, Zorobabel, esta batalla no es con ejército, esta batalla es con mi espíritu, Zorobabel, con mi espíritu. No es una batalla humana para que salgan, pelean, discuten, se empujen, se lastimen. No es una batalla humana. Esta es una batalla que se pelea de rodillas, se pelea delante del Señor, se pelea delante de Dios, en ruego, en oración, en súplica, en lágrima, delante de Dios, porque es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual, una lucha espiritual. Pedro se olvidó de cuando Jesús lo llevó a orar con él. La Biblia dice que Jesús fue con todos los discípulos y dejó un grupo de discípulos y le dijo, ustedes quédense acá, siéntense, esperen acá, y tomó a 3, entre ellos Pedro. Y fue con ellos y le dijo, vamos a orar. La Biblia dice así, en Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos
aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Ustedes quédense sentaditos, yo voy a ir y voy a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Entonces, ¿hasta qué punto podía ser la tristeza dentro de su corazón? La angustia. Y nosotros podríamos decir, ¿y qué hizo? Nada. Porque en él no hubo pecado. No hizo nada. No hizo nada como para decir, oh sí, metí la pata, oh sí, le respondí mal a alguien, oh sí, hice lo que no debía. No hizo nada. Sin embargo, la angustia, el pesar, se apoderó de su corazón. Por eso necesitaba ir a ¿quién? Aquel que lo podía fortalecer y aquel que le podía dar la salida a la situación que tenía. Por eso llevó a los discípulos, pero dejó a un grupo de discípulos sentados y tomó a 3. Y a esos 3 le dijo: estoy muy angustiado, estoy muy entristecido, necesito orar y necesito que ustedes me acompañen, que velen conmigo. Necesito compañeros que velen conmigo de oración, que estén conmigo. Vamos a orar. Y los dejó a los 3 que velen, que oren ahí, y él se puso más lejos. Y la Biblia dice así: yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, si es posible, esta copa pase de mí, pero no sea como yo, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los que lo tenían que acompañar y ayudar, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Necesitaba que oren conmigo, que estén conmigo, que estén velando, que estén orando, que estén. No han podido una hora, no les pedí que estén toda la noche orando. Una hora, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, mire la necesidad de la oración de los discípulos a causa de su naturaleza humana, a causa de su debilidad humana, a causa de su concupiscencia, de su sentimiento y de todo lo que hay en el hombre natural, la necesidad de la oración. Entonces Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego le dijo: yo sé que el espíritu está presto, pero la carne es débil, no quiere. Por eso cuando nosotros oramos, gracias al Señor podemos reunirnos los días martes y los días viernes a las 4 de la tarde. Cuando oramos, hablamos con los hermanos y les decimos: usted puede orar como usted lo desee, de rodilla, puede orar de pie, puede orar sentado. Lo importante es la oración, cómo disponga su corazón para Dios, porque no se trata de la posición. Si se quiere tirar de panza al suelo, hágalo como usted sienta. Pero no se trata de la posición, porque alguien puede estar tirado con las manos abiertas en el suelo, pero el corazón lejos de Dios. En apariencia parecería. Entonces el valor que tiene según como esté el corazón hacia Dios. Entonces pueden orar como usted quiera, lo importante es que oren. Lo que no se debe hacer es dormirse. Dormirse no vale. En la media hora es nada más que oramos. Puede orar como quiera, menos dormirse. Entonces, ¿qué le dijo a Jesús? Esperen acá, ustedes tres, velen y oren hasta que yo voy allá a orar. Y después de una hora volvió y los 3, apoyándose uno al otro como piedrita,
durmiendo. Entonces Jesús le dijo a Pedro, pero Pedro, escúchame, Pedro, vos tenías que estar ahí, vos tenías que despertarlo, así que oren. Yo necesito que me acompañen en oración, los necesito. Mi alma está angustiada, mi espíritu está angustiado, hay una tristeza en mí, pero estoy triste hasta la muerte. Necesito orar, no han podido velar, velen, oren, para que no caigan en la tentación. La tentación viene y cuando llega, si no oran y velen, no van a poder enfrentarse a la tentación y la tentación lo va a vencer, lo va a derribar y lo va a querer destruir. Velá y orá para que no caigan en tentación. Y luego dijo, yo sé, el espíritu está presto, ustedes quieren orar, pero la carne es débil, Y luego que los exhortó, el verso 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los exhortó, le dijo, vino otra vez, los halló durmiendo otra vez. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y el 44 dice, y dejándolo, bueno, los dejó, y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, bueno, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, se acerca el que me entrega. Entonces nosotros miramos, ¿qué fue eso? Fue a la presencia de Dios, a pedirle ¿qué? La ayuda a Dios. Y 3 veces, Padre, si es posible, pero no sea como yo. Padre, si es posible, pero no sea como yo. Padre, si es posible, pero no sea como yo. Y en el verso 45, Él dice, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre, listo, Dios dispuso que tengo que ser entregado, listo. Dios dijo que tiene que pasar esto, entonces tiene que pasar porque Él ya lo determinó. Ya Dios determinó que sea de esta manera. Por eso cuando vinieron a aprender al maestro, Pedro, que tendría que haber estado en oración, lo primero que hizo es agarrar la espada, ¿ves? Velá y orá para que no caigas en tentación. Pedro cayó en la tentación de la violencia. Agarró la espada y ahí dijo, yo lo voy a defender a mi maestro. Nadie lo va a llevar. Primero van a pasar sobre mi cadáver. Y Jesús lo miró y le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, el Padre me dio esta copa que lo beba. Esto viene de Dios. Este suceso viene de Dios. Esto viene de Dios. Entonces mete tu espada, cerrá tu boca, mete tu espada. Es la copa que el Padre me dio. Yo le rogué 3 veces que de mí pase esta copa, pero Dios dijo, no, la tengo que beber. Entonces si Dios me la dio, que la beba, ¿cómo me voy a resistir? No me voy a resistir. Esto es lo que Dios quiere que pase. Aquí estoy, allá voy. Sumisión, la sumisión ante la voluntad de Dios. La sumisión. Entonces, eso habla de someter su yo personal, someter sus ideas, someter sus pensamientos. ¿Qué esperaba el Señor de Pedro? Lo mismo, que sometido a la voluntad de Dios, acepte los designios de Dios en cuanto a lo que tenga que ocurrir, que lo acepte. Pero claro, para aceptar y entender los designios de Dios, necesita tener comunión con Dios.
¿Cómo alguien que no tiene comunión con Dios va a conocer los secretos de Dios? Si los secretos vienen de lo alto, lo revela Dios. Si no hay revelación de sus secretos, entonces uno puede hacer según su corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban los discípulos? Tener comunión con Dios para que cuando llegaba el momento de la tentación, Pedro no saque la espada y no haya una cabeza lastimada, una oreja cortada. Sin embargo, al no orar, cayó en la tentación, y al caer en la tentación, Malco quedó con la oreja lastimada. La Biblia dice que el Señor lo sanó. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, qué difícil se es a veces aceptar la voluntad de Dios. No es fácil a veces. No es fácil. ¿A quién le gusta perder un hijo? Los que son papás no quieren perder los hijos porque está establecido así. ¿Quiénes se van primero? Primero se van los padres y después se van los hijos. Los hijos están preparados para despedir porque saben que los padres se van primero. Pero los padres no están preparados para despedir hijos. No están preparados. Entonces nosotros vamos a la palabra del Señor y la miramos a María. ¿Mirando a quién? A su hijo, mirando a Jesús, su hijo, Jesús, su hijo siendo crucificado, Jesús, su hijo siendo allí traspasado, Jesús, su hijo. ¿Qué es lo que se traspasó? Cuando se traspasó al Señor, se traspasó su alma. ¿Qué es lo que le había dicho justamente Simón, aquel hombre profeta, a María? Una espada va a traspasar tu alma. El dolor de la pérdida de un hijo. Uno no quisiera, pero vamos a los designios del Señor. Uno quisiera que los hijos sean elevados, exaltados, puestos en alto, pero ¿y cuando no es así? Entonces el aprender a aceptar los designios de Dios sobre nuestra vida y hacer como dijo el Señor a Zorobabel, no es con espada, no es que tenés que pelear, que discutir y le voy a decir y le voy a hablar, no es con espada, no es con la espada de la lengua, no es con espada, es con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios. Entonces nosotros miramos al Señor en el momento de la batalla, de la lucha, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación. ¿A dónde fue? A Jesús. Llevó discípulos para que lo acompañe y en oración oraba a Dios. La Biblia dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Quiere decir que no solamente dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Hubo muchas cosas más que oró delante de Dios que no están escritas. Pero si pasó una hora, significa que estuvo hablando con Dios. ¿Para qué? Para ser fortalecido, para ser confortado, para ser iluminado, para entender la perfecta voluntad de Dios para él. Es lo que nosotros necesitamos, entender la perfecta voluntad de Dios para nosotros. ¿Y dónde vamos a encontrar esa comprensión? En la presencia de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios que llena nuestro corazón, nuestra mente, que nos hará entender cosas que nosotros no conocemos ni comprendemos, pero por la comprensión del Espíritu de Dios, los ojos se van a abrir y en lugar de pelear, nos vamos a someter bajo la voluntad de Dios. Nos vamos a someter. ¿Jesús se podría haber defendido? Sí que se podía haber defendido. Sí que se podía haber defendido. El escritor dice, sin pecado. ¿De qué pecado lo acusaban? ¿De qué pecado lo acusaban? Sin pecado. Entonces, resistir a los designios de Dios es querer pelear una batalla que no la va a vencer. Entonces, en lugar de resistir a los designios de Dios, tenemos que correr en la voluntad de Dios. Padre, no sea como yo, sino sea como tú. En el libro de Isaías, capítulo 53, habla de los designios de Dios sobre su Cristo antes que llegue y venga. Dice así, Isaías 53, verso 3.
despreciado y desechado entre los hombres. Nosotros miramos que dice en el libro de los Hechos, ¿qué es lo que anduvo haciendo Jesús? Anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos del diablo, haciendo bienes a todo. Sin embargo, dice despreciado y desechado. Así que el ser despreciado y el ser desechado era parte de los designios de Dios y que se debía de aceptar eso. Amén. Tenía que aceptarlo. Por eso, para comprender los designios de Dios, tenemos que tener comunión con el Señor. Si no, no nos rebelamos. ¿Y cómo puede ser que me pase esto a mí? ¿Y cómo puede ser siempre conmigo? Se la tienen conmigo, están en contra de mí. ¿Y cómo puede ser? Entonces empieza a ver como una olla que está hirviendo, a subir un vapor, a subir una espuma a causa del razonamiento humano, de nuestro propio razonamiento que nos lleva a tropezar en la piedra de tropiezo que es Cristo, que es la palabra de Dios, a tropezar en la palabra de Dios. Por eso acá dice la Biblia del Señor despreciado. Estamos hablando del libro de Isaías, muchísimos años antes que aparezca el Mesías, antes que aparezca Jesús, ya estaba escrito de él así, y iba a ir él en contra de eso. Me desprecian, me desechan, le hago un juicio. Ahora sí, le hago un juicio. Así dijo Jesús. La Biblia dice de él, despreciado y desechado entre los hombres. Desechado, es decir, como que ese no es nadie, es un falso profeta, es un mentiroso, es un engañador, es un bebedor de vino. Es alguien que si vos lo invitás a la mesa te come todo, es un hombre comilón, se come todo. No, ese despreciado y desechado entre los hombres. Tenía que ser así, tenía que ser así. Por eso dijimos, si en el árbol verde se hizo eso, ¿qué podemos esperar las ramas secas de ese árbol? En el árbol verde, lleno de fruto, lleno de vida, lleno de buenas obras, lleno de generosidad, lleno de amor, lleno de bondad. Si en él se hizo eso, entonces en nosotros ¿qué? Y si él, siendo un árbol verde, lleno de savia, de amor, de generosidad, soportó como cordero, fue llevado al matadero, soportó, ¿cómo nosotros no vamos a soportar lo que digan, lo que hablen, lo que actúen, lo que hagan? ¿Cómo vamos a querer nosotros también sacar la espada, ir a enfrentar también con la espada y hacer una lucha, cuando la lucha no es con ejército, ni es con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios? Es decir, llevando todo en oración a Dios. Llevando en oración a Dios, Señor, este problema, ahí está, Señor, este otro, ahí está, Señor, llevando en oración a Dios. Sabiendo que es el Señor el que opera, el que hace. Y si alguna venganza es, Él dice, mía es la venganza, yo pegaré. No es mía, es del Señor, es del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimaban como era, un enviado de Dios, un hombre de Dios, el Salvador, el Cristo. No lo estimaron, es cualquier cosa, no, es un hombre. Para ellos era un hombre. Sin embargo, para los que habían creído, ellos decían, Él es precioso. Y los que caminaron con Él dijeron, nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Sin embargo, los demás no pudieron ver lo que había de Dios, la abundancia de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces nadie podía ver lo que veían, lo que habían creído. ¿Y qué es lo que buscaban los que no creían? Defecto, errores, para decir, para hablar. No guardó el sábado, no hizo aquello, no hizo aquello, vio lo que hizo en el día sábado, sanó a un enfermo. No, ese no viene de Dios, quebranta el sábado. Entonces, viendo cuál es la forma de hablar, de decir, sin mirar lo de Dios, la gracia
gloria de Dios que estaba en él. Eso lo desecharon, pero tomaron buscando formas humanas de cómo acusar. Por eso en su juicio fue quitado la realidad de la verdad, porque en su juicio fue pasado por alto. Cuando fue juzgado, lo trajeron al Sanedrín. El Sanedrín luego de ahí, de Anás lo llevó a Caifás y Caifás lo llevó a Pilato. Y Pilato hizo un examen exhaustivo para ver por qué lo tenía que castigar o condenar. Y luego salió y dijo, miren, no hay nada que haya hecho este hombre que sea digno de castigo. Y todos decían, no, es un hombre pecador que quebranta el sábado. Miren, yo no encuentro nada en él. Para mí este es un hombre justo. Y la Biblia dice que gritaron todos, si a este lo acepta que dice que es rey, estás en contra del César. Y él dijo, no, si me meto en contra del César, se viene problema. Entonces lo tomó y dijo, bueno, ahí está, hagan con él lo que ustedes quieran. Ahí lo llevaron y lo crucificaron. Entonces, miremos lo que dice la Biblia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros lo miramos, Dios lo hirió, Dios lo abatió, Dios hizo esto. Nosotros lo miramos así. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga nosotros hemos sido curados, perdonados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos salimos del redil. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, el camino de su propio pensamiento. Pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y nosotros leímos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Angustiado, afligido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces usted piense, Juan dice así, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Quiere decir que Él es un abogado y es el mejor de todos los abogados. Porque los abogados terrenos, ellos actúan a favor muchas veces de los hombres. Pero esos abogados necesitan de este abogado. El verdadero abogado, Cristo Jesús. Entonces dice Juan, y si alguno hubiese pecado, abogado. Así que él es abogado, se conoce todas las leyes y está en perfecta condición para defender a un acusado. ¿Y no se podía haber defendido él? Sí que se podía haber defendido. ¿Y por qué no lo hizo? Por los designios de Dios. Los designios, es decir, el sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso hablamos de la comunión que tenemos que tener con el Señor, para ver cosas que otros no lo van a ver, otros no van a entender, no van a poder percibir. Solo aquellos que se acercan al Señor en comunión íntima con Él van a poder ver cosas que otros no ven, que viendo no ven, oyendo no escuchan y mirando no pueden entender. Entonces él podía haberse defendido como un excelente abogado, pero no lo hizo. ¿Y cómo fue? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no se defendió.
Como cordero fue llevado al matadero sin decir palabra, y como oveja delante de sus trasquiladores. Lo llevaron como si fuera un criminal, Lo llevaron como si fuera el peor reo de todo, el más peligroso de todo. Y él no abrió su boca, no dijo nada. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Claro. Dijo el que tenía la autoridad de juzgar, de crucificarlo y condenarlo. Le dijo a los que lo acusaban, no hallo delito en él, no hallo delito en él. Sin embargo, nosotros miramos, fue torturado, diríamos así, azotado y luego fue crucificado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Dice, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién podrá contar la generación de él? Nosotros miramos, en lo natural no había generación, hijos sobre él. Pero ¿qué de aquellos que son hijos de Dios, que creyeron en él? ¿Quién podrá contar la generación de los que son del Señor? ¿Quién podrá contar desde el día que él murió y ascendió a los cielos hasta el día presente? Millones de almas que son la generación de él fueron salvas. Son salvas y serán salvas hacia adelante todos los que creyeron. Y dice, su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso, quiere decir que estaba en la voluntad de Dios que sea quebrantado. Por eso, si nosotros no tenemos íntima comunión con el Señor, va a haber cosas que nos van a ocurrir y nosotros nos vamos a enojar, vamos a gritar, ahí nomás Pedro II va a sacar la espada y va a estar buscando a Marco para cortarle la oreja. Pero si tenemos íntima comunión con el Señor, entonces aceptaremos la voluntad de Dios y como cordero iremos marchando bajo la dirección del Señor. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, Dios, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Afligido él y angustiado. Vengan, hermanos, conmigo, vamos a orar. Velá conmigo. Necesito orar. Mi alma está angustiada. Estoy triste hasta la muerte. Necesito orar. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y quién es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, lo que hemos creído, todos los que creyeron en él, es el fruto de su aflicción. Entonces parecería ser como, ¿para qué la aflicción? Justamente para que haya fruto. ¿Por qué hay que ser afligido? ¿Por qué hay que llevar esa tensión? ¿Por qué hay que ser herido de esa manera? ¿Por qué hay que sufrir? Si sufrimos, reinaremos. Él sufrió y está sentado a la diestra de Dios. Entonces el sufrimiento no es a causa de malas acciones, sino el sufrimiento es porque está sometido bajo la dirección de Dios para que Dios haga con él el vaso que quiere. El vaso que quiere. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento, y fue un hombre humano, un hombre natural, que sufrió todas las tentaciones, todos los padecimientos, por eso puede entender a los hombres, puede entender al humano.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y volvemos donde empezamos. Entonces Simón Pedro, que no oró, Simón Pedro que no estuvo velando, Simón Pedro que estaba dormido cuando tenía que orar, se durmió. Cuando vino el momento de cumplirse la palabra de Dios sobre Jesús, tomó la espada y quiso defender lo que no debía defender. Extendió su mano, hizo un daño, cortó la oreja y recibió la reprensión del Señor. Mete tu espada en su vaina. Esto tiene que pasar. Sigamos caminando. Esto tiene que pasar. La lucha no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza. La lucha es con el Espíritu de Dios. Por eso, mis amados hermanos, velemos y oremos para no caer en tentación. Sometámonos bajo la voluntad de Dios y aceptemos su designio para que cuando venga el día malo y pase, estemos firmes habiendo acabado todo. Amén, hermano. Estaremos en comunión con el Señor, en oración con el Señor, acercándonos a Él para entender su plan perfecto para cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Así le ha placido al Padre llamarnos y traernos a este santo evangelio para la revelación de las cosas que nos han de suceder, para que cuando vengan nosotros no nos escandalicemos y nosotros no retrocedamos ni tomemos espada para defendernos, sino que nuestro corazón se incline ante Dios, que produce el querer como el hacer. Amén, hermano. Cerramos los ojos y oramos.